Baruch atah Yahweh Sebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach, bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tu divina Torah, con tu divina palabra y con la palabra hecha carne en Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo. Él es nuestra Torah viviente. Hoy nos convoca la parashá o la sección del estudio bíblico Vayaquel, que significa congregó. Vayaquel es desde el capítulo 35 de Éxodo hasta el capítulo 38-20. Y a partir del 38-20 comienza la parashá Pekudé, que significa cuentas, hasta el final de Éxodo ya, en Éxodo 40-38. Y terminamos el libro de Éxodo y por lo tanto la celebración hoy en Shabbat del final del estudio del segundo libro del Pentateuco de Moisés. Y a través de este estudio y a través de este camino también el entendimiento y el estudio del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Hoy es fundamental el entendimiento de estas dos etapas en el camino. Esta etapa física a través del templo físico del Beit HaMikdash, de este tabernáculo del testimonio en el cual nuestro Elohim Yahweh nos convoca, nos pide, nos guía a su construcción detallada, a los elementos y los materiales a través de los cuales debíamos construir este templo, este santuario, ¿no? En el cual se reunía primero con todo el pueblo en el centro del campamento de los hebreos, y después finalmente a través de la caída con el becerro de oro sale de medio del pueblo y pasa a estar a un costado del pueblo, fuera el tabernáculo del testimonio, ya que la presencia divina no puede coexistir junto con la impiedad, junto con la corrupción, ¿no? Entonces él hace que salga ese tabernáculo fuera, pero él elige a un representante del pueblo, a Moisés, y este Moisés es el que los guía y el que enseña y lleva el conocimiento de todo lo que Dios le habla a él cara a cara a todo el pueblo. Por lo tanto, es esa representación de cómo Dios quiere habitar en nosotros y ese trabajo de la humanidad, de purificarnos después de esa caída terrible en el Edén, y cómo a través de todo este trabajo, de todo este entendimiento, de todo este conocimiento, somos purificados, somos limpiados, somos restablecidos, redimidos, y finalmente la intervención superior, la intervención máxima, que es a través del Mesías, y cómo Dios se manifiesta en un ser humano y cómo a través de él son perdonados todos nuestros pecados, para que finalmente seamos nosotros el templo y habite en nosotros. Y esto está en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Y leo: ¿no sabéis que sois templo de Yahweh y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Yahweh? Si alguno violare el templo de Yahweh, Yahweh destruirá al tal, porque el templo de Yahweh, el templo es el cual sois vosotros, santo es. Esto es
tan fundamental entenderlo. Somos templo de Yahweh, somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros moran esas 7 llamas a través del Espíritu. Y ese candelabro, esa menorá, que son los 7 brazos, que son el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. Como dice en Isaías 11:1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Esos son los 7 espíritus a través de los cuales Yahshua nos guía. Él es esa menorá, Él es ese 7 de 7, es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Vamos a 2 de Corintios 6, del 14 al capítulo 10, 18. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Esto está en Isaías 52:11 e Isaías 43:6. Entonces somos templo de Dios, somos su templo. 1 de Corintios 6, del 15 al 20. Y leo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo? Cristo es Mesías, Mashiach, ungido. ¿Y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, el cuerpo y el espíritu son de Dios, y el alma es la que elige qué sentir, qué pensar y qué hacer en cada momento. Ese es el libre albedrío. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestro deseo fundamental dentro del alma es la de la unión absoluta con nuestro Creador, unirnos a Él en uno. Y esto lo podemos seguir leyendo. Efesios 2, del 19 al 22, y leo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, domésticos de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la roca, la piedra angular, donde se construye todo el edificio del templo. Y sobre él nos cimentamos. Dice, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es todo el edificio que construimos en nosotros. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en espíritu, porque somos edificados en espíritus. Somos edificados en espíritu.
¿Qué es lo que pasó? Este tabernáculo que fue creado fue apartado del pueblo, porque la presencia divina no podía morar en la inmundicia, en la impureza. El fin del Creador es habitar en nosotros, y lo consiguió a través de Cristo. En Cristo hemos sido hechos criaturas nuevas, hemos sido justificados de todos los pecados, porque Dios no podía habitar en nosotros, porque nuestros propios pecados nos hacían morir en nuestros pecados, y por lo tanto éramos muertos espirituales. En el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ese templo que éramos es limpiado, es purificado, es santificado, y somos justificados ¿por quién? Por Cristo, no por nosotros, no por merecimiento de nada de lo que hayamos hecho o de lo que hagamos. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la Torá? Para el conocimiento de la mente divina, porque la Torá es la misma mente divina. La sabiduría es la mente de Dios. Por lo tanto, Cristo es la sabiduría. Cristo es la mente divina. Si negamos su mente, si negamos el conocimiento del pecado, el entendimiento de su mente, negamos a Cristo. Por eso no podemos negar el Antiguo Testamento. No hay un antiguo viejo y que no sirve y uno nuevo bonito y que va bien. No. Es todo lo mismo. Es su mente. Es el entendimiento de Él, de su conciencia. ¿Por qué un Dios todopoderoso, perfecto, eterno, necesitaría crear un mundo limitado y carente, como es este mundo físico? Simplemente porque Él quiere manifestarse en su creación, sin tener que jugar un rol, sin tener que ser de determinada forma. Él es sabiduría, Él es belleza, Él es magnificencia, pero cada vez que Él es, debe manifestarse de una manera específica. Él simplemente quiere ser, quiere estar, quiere existir en su creación, y por eso creó esta cáscara que es la materia, para poder habitar en nosotros. Nosotros somos ese templo, esa habitación que Dios se hizo en este mundo físico. Esa habitación a través de la cual Él experimenta su propia creación, a través nuestro. Nosotros debemos permitirle eso. Él está a las puertas y llama. De eso se trata toda la Escritura. Él quiere habitar en nosotros, pero no puede coexistir el bien con el mal en el mismo lugar. Por lo tanto, Él debe quitar de nosotros todas esas falencias, todas esas transgresiones, todas esas manchas en nuestra alma. Y al ser limpiados a veces duele, porque abraza, porque cuando la suciedad es muy penetrante, el alquitrán penetra muy profundo en la piel, al rascarlo duele, pero es a través de eso que Él nos purifica y nos transforma en nuevas criaturas. Y ese es todo el fin del Evangelio, el entender esa buena nueva de que somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, el ungido, el Mashiach, el ungido, el Mesías, el que recibe esa alma adicional a través del Espíritu Santo y que nos es dada. ¿Por qué? ¿Por merecimiento? No, ninguno. ¿Por obras? Tampoco. Por gracia. Pero es una gracia que viene a través de un entendimiento. Y ese entendimiento de nosotros mismos es un camino. No podemos transitar hacia ese entendimiento de la gracia si no hemos hecho el camino. Y el camino es conocer su mente, porque Dios lo que quiere es que lo conozcamos. A Dios nadie le ha visto. Nadie le puede entender completamente, pero es a través de esta manifestación, es a través de este Pentateuco, de este caminar con Él, a través de sus festividades, a través de sus sábados, como vamos entendiendo su mente y nos vamos asemejando a Él y vamos aprendiendo su divinidad, su misericordia, su amor, su caridad, porque es una caridad como el oro, porque la caridad tiene
esos estamentos de oro, de plata, de cobre, y es dependiendo de ese grado de egoísmo que uno mismo se impone, es como esa caridad tiene esa cualidad de pureza absoluta en el oro, de menor pureza en la plata y de menor pureza en el cobre. Por lo tanto, estos son los elementos con los que Él construye ese templo. Y a través de esos elementos, de ese amor, de esa caridad, es como construimos este templo nuestro. El primero habitó en una tienda, que era el tabernáculo. Era como una tienda gigantesca, hecha con madera, con cueros de animales. Tenía oro, tenía plata, tenía cobre, tenía bronce, pero era una tienda. De ahí habitó en el medio del pueblo, y sin embargo el pueblo no soportó tanta pureza, no soportó tanta perfección, tanto entendimiento, tanta verdad, y debió sacarse fuera. Después habitó en el templo que le construyó Salomón. El primer templo fue muy hermoso, en representación del primer Adán. El segundo templo no fue tan hermoso y fue destruido en representación del segundo Adán. Entonces, ese segundo templo es como esa segunda piedra en el desierto, la cual Moisés no debe pegar, le debe hablar para que brote el agua. Entonces, esa agua del Espíritu, ese manantial que surgirá en nuestros corazones al recibir el Espíritu Santo de su gracia, es a través del oír, es a través de la palabra, es el escuchar, es el Shema, es la escucha activa, es el escuchar y el hacer. Entonces nos prepara para respetar su palabra, para respetar su Torah, para tener la fuerza, la voluntad de poder ejercer ese oro, esa voluntad de oro, a través de la cual podemos ejercer su palabra como una bendición, como una carga liviana, porque toda la carga del pecado ha sido pagada ya a precios de sangre, porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Escritura en Isaías. Por lo tanto, debemos pagar con nuestra vida, y estábamos muertos en nuestros pecados, y por lo tanto Él nos resucita, nos vuelve a la vida. Somos esos huesos secos de los que habla Ezequiel 37, a través del cual somos revividos, y el Espíritu es el que revive esos huesos secos, esa muerte de la cual no éramos conscientes porque era espiritual. Y entendemos cómo ese testamento primigenio, ese Antiguo Testamento, es para el mundo físico, y este Nuevo Testamento es para el mundo espiritual. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es un Dios manifiesto, es un Dios visible, es un Dios que manifiesta su amor, su misericordia y también su ira. Y esa otra manifestación del Creador a través del Espíritu es este Nuevo Testamento, es este nuevo Evangelio. Uno no puede vivir sin el otro. Son las dos piernas sobre las que se sostiene todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no puedes quitarle a Cristo su mente, no puedes quitarle a Cristo su palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo vivo de Dios. Él es el verbo vivo de Dios. Y eso está en Juan, en Primera de Juan, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, Él es el verbo, Él es la sabiduría, es la manifestación del verbo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron.
Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que porque diese el testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó, no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los mismos judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados en la Escritura hijos de Dios? Esto está en Génesis. Son los ángeles. Los ángeles son llamados hijos de Dios, los querubines. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Yahweh. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque él está desde el principio, desde antes de la creación, desde el principio de todo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. O sea, la ley se da y no la podemos cumplir, es imposible cumplirla toda. Siempre equivocamos en algo, es imposible cumplir toda la ley. Pero hacemos ese esfuerzo para asemejarnos, para entender su mente, para conocerle. Y en ese esfuerzo nos damos cuenta que no podemos por nosotros mismos. Para esa está hecha la ley, para entender que por nosotros mismos no podemos, que solos no podemos, que necesitamos esa gracia, ese perdón, esa caridad, eso que nos es dado completamente gratis. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Conocemos a Dios por el Hijo, por su Hijo y por su creación. Entendemos la mente de Dios porque vemos la belleza de su creación, cómo Él se manifiesta en todas sus obras. Él está manifestándose constantemente en la belleza de un atardecer, en la hermosura de un paisaje, en la nueva creación de seres constantemente, en los pájaros, en los animales, en toda la naturaleza. Él se manifiesta en su belleza, en su magnificencia, en su esplendor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Respondió: no. Dijo: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino de Yahweh, como dijo Isaías el profeta. Y esto está en Isaías 43. Él nos reclama el enderezar el camino, el andar en su camino. Él nos reclama el arrepentimiento de nuestras obras muertas, el volver a las sendas antiguas, el tener el entendimiento de su palabra, de su Torá, de su ley, y caminar por ese camino, por el mandamiento. Él nos redarguye, nos obliga a caminar por ese camino, y a través de esa reprensión es como nos demuestra su amor, porque ningún padre quiere que sus hijos se desvíen, se descarrilen y se pierdan.
y sean pasto de fieras y de seres desalmados. Ningún padre quiere que sus hijos sean destruidos, matados, asesinados, antes de nacer inclusive. Por lo tanto, Él nos obliga a volver a su mandamiento. No porque Él nos traiga salvación. El mandamiento no trae salvación. Ninguna ley puede ser cumplida absolutamente por un ser humano mortal. Nadie puede cumplir toda la ley. Pero la ley nos hace vernos en qué estado terrible estamos de corrupción, de pecado, y nos hace entender todas esas obras que hacemos desde nuestra muerte espiritual. Y nos hace querer, ansiar su palabra. Beber de sus aguas es beber de su conocimiento, de su sabiduría. Eso es lo que nos hace entender nuestra vida, entender qué somos, quiénes somos, para qué estamos en este mundo. Y somos eso, somos habitación de nuestro Creador. Pero para que Él habite debemos hacer ese trabajo, caminar ese camino, erguirnos y caminar ese camino, levantar y mirar los ojos al cielo y tener el entendimiento de su palabra, escudriñar sus palabras, entender su mente cada día. Es un trabajo continuo, diario, porque Él nos desafía cada día en nuestra vida y cada día debemos rendir en ese desafío y correr esa carrera. ¿Contra quién? Contra el mismo cuerpo, contra la misma materia, contra el mismo Satán, que existe en todo como una energía, como un intelecto que nos quiere someter, que nos quiere adormecer, que nos quiere apartar de la verdad, que nos aleja de esa unión con nuestro Creador. Y el fin es ese, es que Él habite en nosotros, es que seamos su morada, es que Él se sienta como en casa, el que Él pueda llegar y estar con nosotros como está con su mejor amigo, como está con su madre, con su padre, que el Creador pueda existir en nosotros en todo momento, que se sienta en casa y que nosotros, al ser habitación del Creador, podamos maravillarnos de cómo obra esos milagros en nuestra vida, de cómo transforma y vivifica todas nuestras relaciones, porque Él es la vida y Él da vida. ¿A través de qué da vida? De su palabra. No puedes tener la vida si no tienes su palabra. Un árbol no puede vivir sin agua. El agua de vida es la palabra de vida. Por lo tanto, en su palabra está la vida. Y debemos beber de ella, beber de esa fuente primogénia en la cual todos debemos saciar nuestra sed. Segunda de Pedro 5. Al cual allegados piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Yahweh, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo. Somos la casa de Dios, somos la casa espiritual. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Yahweh por Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Todas las oraciones y todas las veces que restringimos nuestro cuerpo para que nuestro espíritu resplandezca. A través de la restricción del cuerpo, a través del primero orar, primero bendecir un alimento, una acción, un entendimiento, un viaje, cualquier cosa que realizamos en el mundo, nos restringimos físicamente unos segundos. Es ese pequeño sufrimiento
antes de poder comer, antes de poder hacer, antes de poder relacionarnos, antes de poder estar con tu pareja, antes de poder viajar, antes de poder hacer cualquier cosa que dé placer al cuerpo, pues esa bendición antes nos da ese sacrificio espiritual, ese pequeño sacrificio que es agradable a Yahweh. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido, no será avergonzado. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Quién es la roca de escándalo? Es para los que creen en las religiones, los que se quedan con solamente la ley o los que se quedan solamente con el ídolo, con adorar a una imagen de Cristo y no entender su mente, no entender su esencia, no entender el mensaje fundamental del Evangelio, que es la buena nueva, que es que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados, que todos nuestros pecados han sido perdonados, que ya no tenemos esa esclavitud, ya nadie nos puede esclavizar. Ninguna entidad, ni física ni espiritual, nos puede esclavizar. Y que frente a al único ser que debemos arrodillarnos y debemos adorar es a nuestro Creador a través de Jesús el Cristo, y a nadie más. Con nadie más debemos doblar rodillas. Y eso es lo fundamental de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que tanta gente corre en temor hacia las cosas que da el mundo, pensando que el mundo les va a salvar, porque tienen miedo de perder su cuerpo, de morir físicamente, y no entienden que ya están muertos espiritualmente. Y eso es lo más terrible, porque la muerte espiritual significa que ya no tendrás una resurrección en el tiempo final. Y todo este trabajo de vida en el que estamos es justamente para poder volver y poder pasar esa prueba, para poder vivir en ese mundo redimido. Este mundo no está redimido, este mundo es un mundo caído. Por eso existe la violencia, la maldad, la mentira, la muerte. Por eso existe todo el mal, porque es un mundo caído y somos una raza caída. Y Dios nos ha dado esa salida, nos ha dado la forma de resolver este laberinto o este videojuego, diciéndolo de forma más actual, de cómo resolver esta trampa en la que hemos caído, que es la trampa de la materia, es la trampa del cuerpo, es la trampa del Satán, es la ilusión, es la trampa de esas entidades, esos intelectos de oscuridad que nos quieren deshumanizar, que nos quieren convertir en máquinas y cada día ser más autómatas, incluso tener esas cosas internamente, ser programables, cada vez más programables, más deshumanizables y por lo tanto más alejados de nuestro Creador y más degradando nuestro propio templo. Como templos de Dios debemos erigirnos en espíritu y en verdad. Y ese espíritu solo lo tenemos a través de esa promesa que fue cumplida en la cruz. Esa promesa que le hicieron a Moisés y que a través de los tiempos fue pasando de patriarca en patriarca, a Abraham, a Isaac, a Jacob, después a Moisés, después a todos los que vinieron, porque es la promesa de que seríamos perdonados, de que vendría un Redentor para el mundo, vendría un Salvador, que sería en parte humano, pero en parte divino,
y que a través de su divinidad nos rescataría a todos, porque podría vencer a la muerte y vencer al demonio, al Satán, vencer a esas energías terribles de distorsión y de oscuridad, porque la luz vino al mundo y las tinieblas no lo entendieron, porque no entiende la tiniebla, el mal, no entiende lo que es el bien, no lo entiende. Por lo tanto, estas palabras solo las entienden las personas que vibran y que entienden en el espíritu. Una persona que no tiene el espíritu o que no recibe el espíritu en su corazón, no les llegan. Son como las semillas que caen en un terreno muy duro y en el cual no pueden echar raíz y caen al borde del camino, y esas semillas son devoradas porque son pensamientos, porque los pensamientos también son alimento para los seres espirituales. Ellos se nutren de nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos elevarnos de esta realidad puramente física. Y mientras más física, más animal. Elevarnos a estadios de inteligencias y de entendimientos más espirituales. Porque es a través de trascender este mundo físico como podemos alcanzar nuestra propia redención, que es lo fundamental, es redimir nuestra alma. Hemos venido a rescatarnos a nosotros mismos primero. Y a través de ese rescate de nosotros mismos, al tener ese entendimiento en Yahshua Mashiach, en el Cristo, y recibir ese premio, ese regalo tan grande de salvación, es como queremos compartir con los demás a través de nuestra palabra para que llegue a la mayor cantidad de seres posibles, para que la mayor cantidad de seres posibles sea vivificado en la palabra, porque tiene un poder de semilla, tiene un poder de vida, de crecimiento, y esas son las semillas que llegan a un terreno fértil y dan fruto al 100, al 60 y al 40. Porque no es a más, sino a menos. Porque a medida que pase el tiempo y la distorsión sea cada vez más marcada y las personas cada vez elijan más su camino distorsionado, más distorsión recibirán y más camino de distorsión tendrán. Por lo tanto, irán más a perdición y generarán y tendrán y conservarán más ira para el día de la ira. Ese es el camino que debemos evitar. Esa es la opción que siempre tenemos a elegir. El de la muerte siempre está. Y el cuerpo puede morir, pero solamente vive el alma a través del espíritu. Cuando no hay espíritu, el alma muere junto con el cuerpo, porque no tiene cómo unirse a la fuente de vida. Nuestra conexión con Dios, con el Creador, es el espíritu. Sin esa conexión espiritual no podemos vivir. Morimos en el sepulcro. Todas aquellas personas no nacidas de nuevo no volverán a la vida, no volverán a ser resucitadas en el mundo por venir. Y eso es lo terrible, y eso es lo que no entendemos. Se nos ha velado, se nos ha negado el entendimiento, y ahora estamos recibiendo ese entendimiento de la Escritura, de la Biblia misma. Es leerla y entenderla, y es escudriñarla y buscar las respuestas, porque están ahí, para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Pedro aquí en esta epístola que acabo de leer nos conecta con el Antiguo Testamento, porque todo está conectado e interconectado. Y
nos conecta con Isaías 28:16 y también con Salmos 118:22, para el que lo quiera buscar y leer. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así como el Verbo se hizo carne, y así como el templo somos nosotros, el Verbo vino a habitar entre los que lo conocían, entre los que querían y creían en su nombre y creían en el Mesías. Y esa es la clave y el fundamento de toda esta historia, que Él nos amó primero y por Él hemos sido rescatados de la tumba, del sepulcro, de la destrucción final, porque toda esta distorsión, toda esta desconexión de la fuente, que cada vez irá más, nos lleva finalmente al principio, que es que todos seremos rescatados, los que queramos ser rescatados, y seremos liberados, los que aceptemos esa liberación y nos responsabilicemos de ella, y dejemos de sentirnos víctimas y pasemos a ser nuevas criaturas en espíritu y en verdad. Finalmente quería leerles Apocalipsis 11, del 1 al 13. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mira el templo de Yahweh y el altar, y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, 1260 días, vestidos de saco y cilicio, o sea, en dolor, en duelo. Estas son las 2 olivas, los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra, de Yahweh, del Elohim Sebaot, de Yahshua, del Dios de la tierra. Y si alguno los quisiese dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos, las lenguas, los gentiles, las naciones, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Yahweh entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino un gran temor sobre los que los vieron. ¿Quiénes son los que se alzaron sobre sus pies? ¿Quiénes son estos 2 testigos? ¡Ay, madre mía! En Ezequiel 37 lo explica. Es el valle de los huesos secos. Muchos conocen esta profecía. Y dice: y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré
de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Dónde ha puesto espíritu? En nosotros. Nosotros estamos muertos completamente en espíritu y Él nos ha vuelto a la vida. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor. Y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso, y miré aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh, el Adón, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles así, así ha dicho el Señor Yahweh. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh, y fue a mi palabra. Porque es la palabra la que transforma y la que trae la vida a los muertos que éramos en espíritu. Y ahora somos vivificados en espíritu y en verdad. Shalom.